Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga, me les cuide y me les guarde. A todos les deseamos un feliz sábado y oramos en este momento para que la palabra de Dios sea aliento, alimento, ánimo, fe y esperanza para nuestras vidas espirituales. Así que oremos para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Padre, gracias por un nuevo día, por la vida, por la salud, por tu amor, tu cuidado, tus bendiciones y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque hoy es tu santo sábado, el día que tú separaste desde la creación para que te adoremos a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Padre, ahora al abrir tu palabra, pedimos la unción de tu Santo Espíritu, el perdón de nuestros pecados y que el mensaje de tu palabra en esta mañana sea de inspiración, de aliento, de fe y de esperanza, sabiendo que estamos muy cerca de la venida de Cristo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana nos indica que estamos viviendo en el mismo umbral de los acontecimientos grandes y solemnes que anuncian que Cristo ya viene y que debemos de estar listos para recibirle. La palabra de Dios y el espíritu de profecía son nuestros guías especiales y seguros en estos tiempos peligrosos que Dios nos ha dado el privilegio de ver y de vivir en ellos. El Señor, en su grande amor y misericordia, nos ha revelado todo lo que ya está aconteciendo y lo que pronto veremos que se cumplirán delante de nuestros propios ojos. Por eso es que Dios, a través de el profeta Amós, allí en el capítulo 3 y los versículos 7 de su palabra, nos dice: porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele su secreto a los siervos, a sus siervos los profetas. Si el león ruge, y viene una pregunta, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Y precisamente, hermanos queridos, en esta mañana, a la luz de las Sagradas Escrituras y también del espíritu de la profecía, quiero compartir con ustedes este maravilloso mensaje que lleva como título En el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes que ya estamos mirando. Y quiero, a través de la Biblia y del espíritu de profecía, mostrarle tres visiones que Dios reveló en momentos críticos, en momentos difíciles, en momentos de angustia a sus profetas, para dar un mensaje de aliento, de paz, de esperanza y a la vez también de condenación por las circunstancias que el pueblo de Dios vivía en estos diferentes momentos. Y quiero, a través del profeta Isaías, mostrarle esa primera visión. Dice allí que el pueblo de Israel enfrentaba una crisis terrible en los días de Isaías. El desastre amenazaba al país. Veamos cuáles eran las causas de esta grave crisis y también
las amenazas que habían desde del imperio asirio para contra el pueblo de Israel. Por olvidar a Dios vino esta crisis. Además, no solamente por olvidar a Dios, sino por transgredir sus santos mandamientos. Los habitantes de Judá habían perdido todo el derecho a la protección de Dios porque se olvidaron de Dios y pisotearon sus mandamientos. Ese es el resultado. Las fuerzas asirias estaban por subir ya contra el reino de Judá. Pero el peligro de sus enemigos no era la mayor dificultad, era la perversidad, era la idolatría, era la apostasía, era la rebelión. Y esto, por supuesto, trajo los juicios de Dios usando a los asirios para castigar al pueblo de Dios. Ahora, por medio de esta crisis espiritual y política, Dios llamó al joven Isaías como su mensajero para dar un mensaje de amonestación, para llamar al pueblo al arrepentimiento, para llamar al pueblo a la obediencia. Pero el joven profeta sabía que encontraría una férrea oposición, resistencia obstinada al mensaje de amonestación. Isaías temblaba, considerarse a sí mismo y pensaba en la terquedad y de incredulidad del pueblo por el cual iba a trabajar. Su tarea le parecía casi una tarea desesperada. Debían de renunciar a su misión descorazonada o dejar a Israel en paz y en su idolatría. Habría de reinar en la tierra los dioses asirios de Nínive y desafiar al Dios del cielo. Era una pregunta que se hacía el profeta. Ahora, hermanos, estos pensamientos golpeaban la mente del profeta mientras que miraba desde el pórtico del templo a Jerusalén y también Judá. De repente, la puerta del velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse y se le permitió mirar adentro del templo, en el lugar santísimo. Delante de él vio una visión donde Jehová, el gobernante del universo, estaba sentado en su trono, alto, sublime, majestuoso, con su séquito de adoradores. Así Dios se le reveló al profeta en medio de la crisis, la apostasía, la rebelión y también la amenaza de los asirios. Y esa visión está registrada en el libro de Isaías, en el capítulo 6 y los versículos del 1 al 8, que vamos a leerla. Dice así la palabra de Dios: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron
con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo y de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dicen los versículos siguientes: y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, comentando esta cita de la visión que Dios le mostró al temeroso profeta joven, de mostrarle las circunstancias de su gloria, de su poder, de su trono, esa visión produjo en Isaías una reacción extraordinaria. Su cobardía para presentar el mensaje, su temor al rechazo, al ridículo, fue cambiado. Hermanos queridos, cuando nosotros vemos a Dios, cuando nosotros contemplamos las promesas de Dios, cuando nosotros podemos ver manifestado el poder de Dios, hermanos queridos, como Isaías, el temor desaparece, y como Isaías decimos: Señor, heme aquí, cuenta conmigo, envíame a mí para cumplir la misión de predicar, de amonestar, de llamar al pueblo para que se redarguya de sus pecados, se humillen y se arrepientan. Mira lo que dice la sierva de Dios allí en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 701 y el párrafo 1. Dice: ¿qué importaba que las potencias terrenales estuviesen desplegadas contra Judá? ¡Wow! ¿Qué importaba que las potencias terrenales estuviesen desplegadas contra Judá? O que en su misión Isaías tuviese que hacer frente a la oposición y resistencia. Habían visto al Rey, el Señor de los ejércitos, o mejor dicho, había visto al Rey, el Señor de los ejércitos, había oído el canto de los serafines. Toda la tierra está llena de su gloria, amén, aleluya. Y el profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo, a través de toda su larga y ardua misión, el recuerdo de esta visión. Amados hermanos, hay poder cuando nosotros podemos por la fe contemplar las promesas de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Esto fortaleció al profeta, esto le dio ánimo al profeta, esto le dio fe y esperanza para cumplir su misión. No le importaba que los ejércitos asirios estuvieran acampados rodeando a Judá. No le importaba ya la situación de rechazo o de la condición de Israel. Ahora estaba fortalecido. De la misma forma, amados hermanos, tú y yo podemos ser fortalecidos para cumplir la misión. El temor de salir a predicar, pues esto desaparece cuando uno está en comunión y en relación con nuestro Dios. Y así fue como Isaías cumplió su misión, aunque lo terminó siendo ejecutado, pero hermanos, él cumplió su misión. De la misma forma, tú y yo tenemos una misión: ir y predicar. Y olvidémonos de los resultados, porque nuestras vidas están en las manos de Dios
y seremos fortalecidos por la gracia del Señor. Así que esta es la primera visión que yo les quería hablar. Como un hombre temeroso, un hombre angustiado, un hombre que temía el rechazo, al ridículo, cuando vio la visión de la gloria de Dios, del poder de Dios, de las alabanzas que se le daban a Dios, fue fortalecido. Tú y yo podemos ser fortalecidos para cumplir la misión. Ahora quiero llevarte a la segunda visión. Y esta segunda visión que analizaremos es la que tuvo el profeta Ezequiel. El profeta se lamentaba por su propia situación y por la situación del pueblo de Dios en el destierro, en una tierra pagana llena de idolatría, Babilonia. El profeta Ezequiel estaba en medio de la tristeza y la cautividad. Recibió también allí, en esas condiciones, una visión donde Dios le mostró también una lección de fe, como el profeta Isaías. Y allí él recobró confianza, ánimo y fe en el Señor. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones que estaba experimentando el pueblo de Dios? ¿Y cuál fue la visión que Dios le dio al profeta Ezequiel? Está allí en Testimonio para la Iglesia, la página 701 y el párrafo 2, porque es una visión, la cita que estoy leyendo es una continuación de la anterior. Dice así la sierva de Dios: mientras estaba a orilla del río Quebar, un torbellino parecía surgir del norte, una gran nube con fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar, numerosas ruedas de extraña apariencia que se entrecortaban unas contra otras, eran movidas por 4 seres vivientes. Muy por encima de todas estas ruedas veíase la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había la semejanza de animales, su parecer de hachones encendidos discurrían entre los animales, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Era una visión rara para el profeta. Sigue diciendo la sierva de Dios: habían ruedas dentro de las ruedas, en un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que todo era confuso. Pero cuando se movían las ruedas, ¿no?, con hermosa precisión y perfecta armonía, los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas, y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro, estaba el Eterno. ¡Wow! Mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de la gracia y del amor. Abrumado por la terrible gloria de la escena, Ezequiel cayó sobre su rostro cuando una voz le ordenó que se levantase y oyese la palabra del Señor. Entonces se le dio un mensaje de amonestación para Israel. Sigue la sierva de Dios relatando. Dice: esta visión fue dada a Ezequiel en un tiempo en que su mente estaba llena de presentimientos lúgubres. Veía la tierra de sus padres desolada, la ciudad que había estado llena de habitantes ya no los tenía. La voz de alegría y el canto de alabanza no se oían más en sus muros.
El profeta mismo era forastero en un país extraño, donde reinaban supremas las ambiciones ilimitadas y la crueldad salvaje. Lo que veía y oía acerca de la tiranía humana y el mal angustiaba su alma y lloraba amargamente día y noche. Pero los símbolos admirables presentados delante de él al lado del río Quebar le revelaron un poder predominante que era el más poderoso que el de los gobernantes terrenales. Sobre los monarcas orgullosos y crueles de Asiria y Babilonia se entronizaba el Dios de la misericordia y la verdad. Hermanos, en el tiempo de Isaías era angustia, pero en el tiempo ya del profeta Ezequiel había otra angustia terrible. Ya Israel estaba cautivo, ya la ciudad de Jerusalén no existía, ya no había adoración, ya no había templo, ya no habían familias. Y en ese lugar allá estaba el profeta, y en ese lugar estaba el pueblo de Dios cautivo, como esclavos. Y había angustia, había sufrimiento. Y ahora Dios le revela a este siervo suyo por medio de una visión complicada de ruedas y de animales y cosas extrañas, pero por encima de todo eso, cuando se movía, había orden. Y encima de todo eso estaba el trono de ¿quién? Del que gobierna el universo. Hermanos queridos, ahora olvidó Dios a su pueblo en el tiempo de la cautividad babilónica. Olvidó Dios a su pueblo en medio de la angustia, del sufrimiento, de la muerte y la división de las familias. Olvidó Dios a su pueblo. Olvidó Dios a su pueblo en medio del dolor y del sufrimiento, a pesar de que ellos habían pisoteado su ley, a pesar de que ellos eran idólatras y habían caído en la apostasía, a pesar de la destrucción de muchos judíos y división de las familias, a pesar de 70 años de cautiverio en Babilonia, a pesar de la destrucción de su amada ciudad y templo, muchos miles y millones fueron cautivos y otros miles murieron en el destierro sin ver la amada tierra de la cual fueron ¿qué? Sacados a la fuerza. Ahora, ¿qué le quiso mostrar Dios a Ezequiel? Y con esa visión de Ezequiel, ¿qué nos quiere mostrar Dios a nosotros? En primer lugar, que aunque los asuntos complicados de este mundo que le sucedan al pueblo de Dios por dificultades terribles que ellos tuvieron que atravesar y nosotros tendremos que atravesar, aunque la situación espiritual de la iglesia, del pueblo de Dios, aunque la situación económica y política y militar y aún hasta de salud sea complicada, aunque parezca que todo está, como decimos nosotros, patas arriba, hermanos, Dios controla al mundo. Y eso fue lo que le quiso mostrar a Ezequiel. Aunque tú no entiendas esto, por eso le mostró las ruedas y los animales y aquellas cosas extrañas. ¿Ves esto extraño? ¿Ves lo que le está sucediendo a mi pueblo extraño? Pero sepa y entiende que yo soy el que estoy al control. Alabado sea Dios. Así que la primera visión habla de los problemas que había Israel en el tiempo de ¿quién? De Isaías. Y ahora, en el tiempo de Ezequiel, vuelve a ocurrir lo mismo, la historia se repite. Y ahora Dios le muestra al profeta que aunque todo esté complicado, que parezcan ruedas unas entre otras, que sus movimientos, pero todo está en armonía. Porque el Dios que gobierna el universo, todo lo controla.
y todo lo dirige. Yo quiero hablarte de una tercera visión, aparte de la de Isaías y Ezequiel. Es otra visión muy importante que tiene que ver con tu vida y mi vida. Y esta tercera visión fue la que Dios le mostró al vidente de Patmos. Juan estaba preso, desterrado en la isla de Patmos. Allí el imperio romano cruel dominaba y amenazaba con la destrucción del pueblo de Dios. El Señor le mostró a este siervo suyo una visión de que a pesar de que los hombres tengan sus planes y quieran hacer cumplir su agenda, por encima de ellos hay uno que es más poderoso. Así obró en el pasado, así obra hoy y así obrará mañana. Y esa visión la encontramos en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 1 y los versículos del 10 al 20. Vamos a leer. Dice así la palabra. Dice Juan: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, el sábado, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi que 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Escuchen, el Cristo humano, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos y como llama de fuego. Y sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Escribe, Juan, pues las cosas que has visto y las que son y las que han de ser, mostrarle el futuro. Y después de estas, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí Dios le mostró al vidente de Patmos, a Juan, una visión de que él era el que estaba vivo, murió, resucitó y tiene la llave. Ahí le mostró: yo soy el que soy, el Alfa y la Omega, pero yo soy el primero y el último. Y como se le dijo a Moisés en la zarza: yo soy el que soy,
Esto le dirás a mi pueblo, yo soy el gran yo soy. Cuando usted ve la historia bíblica, va a ver la historia del gran yo soy tu pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo estaré contigo todos los días. Quiere decir que ese gran yo soy, Jesucristo, le mostró a Juan lo que estaba sucediendo, pero le mostró la crisis que vendría en el futuro, pero también la gloria que vendría en el futuro. Y le dio allí caminando por medio de las iglesias, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de las persecuciones. El Señor se le mostró a Juan como se le mostró a Isaías, como se le mostró a Ezequiel, y ahora se le muestra a él, para que escribiera para nosotros de lo que iba a acontecer en el tiempo del futuro, por supuesto en los días de Juan. Miren esta cita de la señora White. Cristo caminaba entre los candeleros que simbolizaban las 7 iglesias, mientras se le mostraba a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales. También se le permitió contemplar la victoria final, la liberación de los fieles. Vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, y la adoración de esa bestia impuesta bajo la pena de muerte. Pero mirando más allá del humo y del estruendo de la batalla, contempló una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando en vez de la marca de la bestia el nombre del Padre escrito en su frente. Amén. Gloria a Dios. Hay un pueblo victorioso, un pueblo que se mantendrá fiel a pesar de las luchas terrenales. Ese pueblo son los fieles, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice, llevando en vez de la marca de la bestia el nombre del Padre en su frente. Y también vio a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios y cantando el himno de Moisés y del Cordero. Hermanos queridos, cada vez que el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar una crisis, Dios le ha mostrado a su pueblo por medio de visiones y sueños a sus profetas lo que viene, pero también no demuestra solamente las luchas, las persecuciones, la apostasía, la muerte, no, le muestra también el cuadro victorioso de los fieles, de aquellos que aman al Señor, que honran al Señor y que sirven al Señor y que solamente que obedecen lo que el Señor dice que está escrito en su palabra. Amados hermanos, en las visiones que Dios le mostró a Ezequiel, que Dios le mostró a Isaías y la que le mostró a Juan, podemos ver el mismo patrón de conducta de 3 grupos: de los fieles, de los apóstatas y de Satanás. Los fieles saldrán victoriosos, y así ha sido a través de todas las etapas del pueblo de Dios. Los apóstatas siguen el mismo patrón de apostasía, los de ayer, los de hoy y los que vendrán mañana. Y el diablo sigue el mismo patrón de persecución y de guerra contra el remanente de Dios a través de los siglos. Bien, ¿en qué consiste este patrón? Bueno, los fieles seguirán ¿qué? Un escrito está. Ese es el patrón. Dios dijo y Dios se hace. Punto y final. No hay más discusión. Si Dios dice, hermano, Dios lo dijo y hay que obedecer. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Es Dios quien debe gobernar nuestras vidas. Luego viene el patrón de los infieles. Número 1 es la desobediencia a Dios. Escuchen bien, hermano. La desobediencia a Dios.
Dios dice en su palabra, pero la gente que, como antaño, hacen otra cosa. La desobediencia a la ley de Dios. Así fue en el pasado y es hoy. Lo estamos viendo. La apostasía, apartarse de lo que está escrito en la palabra para seguir tradiciones, libros y opiniones de los seres humanos. Así fue ayer y es hoy. La idolatría. Ayer el pueblo de Dios apostató por la idolatría, por adorar a los falsos dioses. Hoy el pueblo de Dios está en idolatría, completamente. Los juicios de Dios vienen para los desobedientes, aunque los juicios de Dios también caen sobre los fieles, pero como Isaías fue fortalecido en medio de la crisis, como Ezequiel fue fortalecido en medio de la crisis, como Juan fue fortalecido en medio de la crisis. ¿Entiende, hermano? Viene la crisis para todo, vienen los juicios de Dios para todo, pero el que habita el abrigo del Altísimo, las cosas son diferentes. ¡Wow! Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llega. ¿Por qué? Porque tú estás honrando al Dios del universo. Y Él dice, yo honraré a los que me honran. Hermanos queridos, la persecución por medio de los poderes terrenales va a venir para los idólatras y también va a venir para los fieles, pero los fieles serán guardados. Mi amado hermano, tristemente este patrón de conducta de ayer, de los fieles, de los infieles, ayer se repetirá hoy. El mismo patrón de conducta de guerra de Satanás, usando los poderes terrenales, usando la idolatría, el paganismo, también va a atacar a la iglesia. Y yo quiero decirte algo, que esta historia, tanto de Isaías, como se sintió él, como se sintió Ezequiel y como se sintió Juan, estando preso allá en Patmos, como un esclavo, maltratado y pasando todo, Dios le mostró que en medio de ese dolor, Él está, gobierna y lo dirige todo. Pero eso tiene una lección muy especial para nosotros hoy, los que vivimos ya los últimos días de la tierra. Y yo quiero hablarte de una cuarta visión. Esta no está en el canon bíblico, pero no por eso deja de ser inspirada por Dios, porque Dios levantó una profeta especial para la última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, la iglesia adventista del séptimo día. Dios levantó una profeta con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Hermanos queridos, también mostrarnos amonestaciones, mostrarnos el futuro, lo que pronto va a que está aconteciendo ya y lo que pronto va a acontecer. Y yo quiero leerte una cita de la señora White, que está allí en Profetas y Reyes, en la página 208, hablando precisamente de esta cuarta visión. Dice allí, nos encontramos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Esta fue la visión que Dios le dio a la última profeta. Aunque se levanten hombres que tengan sueños y visiones, pero la última profeta que Dios levantó, Elena G. de White. Yo lo creo así y sé que también tú lo crees. No seas de esos que ya no creen en ella. Olvida a esa gente. Ellos no son nuestro modelo. Ellos no son nuestro blanco. No podemos poner los ojos en lo que ellos dicen. Nuestro modelo es Cristo. Y la profeta que Dios levantó para amonestarnos. Dice ella, esta es la cuarta visión, la que no está en la Biblia, pero no por eso deja de ser inspirada. Nos encontramos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Y lo puse ahí en verde. En rápida sucesión se seguirán uno a otro los castigos de Dios, incendios e inundaciones,
terremotos, guerra, derramamiento de sangre. Es lo que estamos viendo hoy. Pero este es el comienzo. Este es el comienzo de lo que pronto va a caer o a suceder sobre este mundo. Mi apreciado hermano, yo te pregunto, para que tú medites y para que tú analices, es la pregunta que quiero hacerte. ¿Te has preguntado en qué consiste la última crisis de los siglos? Miren, la última crisis de los siglos no es más que la continuación de la lucha milenaria entre Satanás contra Cristo, que comenzó en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón no pudo y fue lanzado fuera. Esa crisis de allá, la lucha entre Cristo y Satanás, hermanos queridos, ha continuado de siglo en siglo. Ahora, con Cristo y a través de su pueblo, con la iglesia de Cristo, con el remanente, no la iglesia que está en apostasía, no. El diablo con quien lucha es con el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios, los que creen en el espíritu de la profecía. La última crisis de los siglos es la continuación de la lucha milenaria de siglo tras siglo, de milenio tras milenio, que comenzó en el cielo y llegará hasta el fin del tiempo con la segunda venida de Cristo, cuando nos viene a libertar de las garras del pecado y de Satanás. La última crisis de los siglos es un ataque directo contra la personalidad de Cristo Jesús. La última crisis de los siglos es un ataque directo, hermanos queridos, contra el Creador, Padre e Hijo. ¿Quiénes fueron los creadores? Tres, no. Esa es el engaño de Satanás. Dos, Padre e Hijo, lo dice la profeta en Historia de la Redención, y patriarcas y profetas, para que le hagas caso a la profeta y no a los doctores que dicen que eran tres. Yo le hago caso a la profeta. Gracias a Dios que ya le cerré a los hombres sus opiniones. La última crisis de los siglos es un ataque directo contra nuestro intercesor en el santuario. Tratan de colocar a otro intercesor en lugar de Cristo. Los católicos, María. La iglesia adventista, el tercero, que intercede, cuando la Biblia dice que el único intercesor es Cristo, entre Dios y los hombres. Pero ellos dicen que hay otro intercesor. La última crisis de los siglos es un ataque directo contra el santuario. No hay santuario del cielo. No hay juicio. No te preocupes que no hay juicio. Nos han metido miedo y nos han angustiado, dicen ahora los predicadores modernos. ¿Estás entendiendo en qué consiste la última crisis de la tierra? Y tenemos que enfrentarla. La última crisis de los siglos es un ataque directo contra Cristo, introduciendo la adoración babilónica, que en vez de adorar a Dios, se adorará a la bestia. Porque cuando usted no guarda los mandamientos de Dios y cuando usted no obedece a Dios, usted no está adorando al verdadero Dios. Ahora, esto que acabamos de decir, la última crisis está muy relacionada, muy ligada al último mensaje que el remanente tiene que predicar. Recuerda, no es la iglesia la que va a predicar el último mensaje. No, es el remanente, los que tienen en su frente el nombre del Padre y del Hijo. Léalo en Apocalipsis. Esos son los que van a predicar el tercer mensaje. Y el ataque de Satanás, que es contra Cristo y contra el último mensaje del Evangelio, que está ahí en Apocalipsis, del mensaje del Evangelio eterno.
Apocalipsis 14 del 6 al 12. Miren, vamos a analizarlo. Vamos a ir a ver Apocalipsis 14 del 6 al 12. Esta fue la visión que Dios le dio a la profeta para que viera lo que iba a ocurrir, en qué consistiría la crisis final, la crisis de los siglos, a la cual ya nos estamos enfrentando, pero es el comienzo. Dice allí la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Ese evangelio eterno hay que llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el sol, la tierra, el mar, los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Miren, hermano, aquí hay que recalcar varias cosas. Número uno, evangelio eterno. El evangelio eterno, la palabra ya lo está explicando. No hay que explicarlo. Es el evangelio que Dios le dio a Adán. Y de ahí hasta nuestros días. El que no cambia. Porque el evangelio no es un programa, no es una actividad, no es una campaña, no es un impacto, el nombre era impacto central, impacto en el sur, impacto en el norte, no. Hermanos queridos, el evangelio eterno es una persona, Jesucristo de Nazaret. Por eso, como el diablo ataca a Cristo, ahora ataca al evangelio eterno, la persona de Cristo. Ahora, la palabra evangelio aquí en azul, vemos, significa las buenas noticias de Dios para el pecador. El evangelio es el plan eterno de Dios para salvar al pecador basado en una persona. Y esa persona es Jesucristo de Nazaret. Y hermanos queridos, la salvación, que es una persona que está revelada en la Biblia en muchos lugares, pero te citaré algunos textos. San Juan, capítulo 3 y versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que tenga ¿qué? Vida eterna, que no se perdió, que no se pierda. Te pregunto, ¿en qué radica la salvación? ¿En qué radica la salvación? San Juan 3:16. En el Hijo. En el Hijo radica la salvación. Por supuesto, el Padre que dio al Hijo también. Pero nadie más. Por eso el diablo ha levantado una doctrina falsa para que desvíen la mente del centro, que es Cristo. Y por supuesto el Padre. Miren lo que dice allí, Juan 17:3, el mismo evangelista de Patmos, al que Dios le dio la visión. Dice, por eso él ratifica, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, el único Dios. Ese es el discípulo amado al cual Cristo se le mostró en la isla de Patmos. Está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, punto y final. ¿Por qué te enredas creyendo otras doctrinas babilónicas, otras doctrinas católicas, otras doctrinas que se han abrazado hoy de la Trinidad, colocando a otro Dios? ¿No te das cuenta que la guerra del diablo es contra la persona de Cristo? No pudo en el cielo, no pudo en las tentaciones, no pudo sostenerlo en la tumba, no ha podido vencerle, porque Cristo es el generalísimo del reino de los cielos, el comandante en jefe de las huestes celestiales, el Hijo de Dios. Es tu Salvador, es mi Salvador, y la salvación consiste en creer en Cristo, y también que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Entiendes, hermanos queridos? Ese es el ataque de Satanás contra Cristo, y ataca
el evangelio, el mensaje del último tiempo. Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. No hace falta más testimonio. El único y el verdadero. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos da? Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano, es una relación de padre y de hijo. Pero en la crisis de los siglos, que es desde el cielo hasta nuestros días, Satanás ha querido que derrotar a Cristo. Pero como no ha podido, ahora quiere derrotar a su remanente, destruir a su remanente y hace guerra. Y la guerra es contra Cristo y su remanente. Pero hay un remanente que cree solamente en la verdad del evangelio eterno. Una persona, Jesucristo, que el Padre dio a su Hijo y Cristo murió. En eso consiste la vida eterna. Punto y final. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? Aquí no aparecen tres. Aquí aparecen dos. Ese es el ataque del diablo. Poner un tercero es como si fuera un intercesor. ¿Eh? Entonces, para que se fijen en otro Dios, idolatría. Adoren a ese otro Dios que no aparece en la Biblia. Creer en algo que la Biblia no menciona. ¿Cómo ustedes pueden creer en algo que la Biblia no menciona? ¿Existe la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Existe? Entonces, ¿cómo tú te atreves a creer en algo que la Biblia no menciona? Hermano, esa es la guerra contra Cristo y contra el fiel remanente y contra el evangelio eterno. Pero también aparte dice que llegó la hora de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Hermanos queridos, ¿quién fue el que hizo el cielo y la tierra? Bueno, los que siguen a los hombres y leen los libros de los hombres y los libros de los teólogos, dice que fueron tres. La profeta de Dios, la que Dios levantó para el último tiempo, a la cual Dios le dio la visión de la crisis final, de la crisis de los siglos, que Dios sabía lo que venía y lo que iba a suceder, porque este conflicto surge acá, en la última iglesia, no allá, porque no había ese problema, no había esa creencia, solamente ¿en quién? En el Padre y en el Hijo. Pero en la última iglesia, la crisis de los siglos, que tenemos que enfrentar nosotros, nos encontramos con una doctrina injertada, introducida de una Trinidad. Pero dice allí, adorar el que hizo el cielo y la tierra. Y dice la profeta en Patriarcas y Profetas, lee capítulo 1, al final de la primera página. El Padre tuvo un compañero. El Padre tuvo un colaborador. Uno solo que podía penetrar los designios secretos del Padre. Uno solo. El Padre le dijo, hagamos. Hagamos es dos. Y si tú quieres que entre, la Biblia no lo dice. Hermanos queridos, algunos dirán, no, pero el Espíritu de Dios. Bueno, hay que entender. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el mismo Cristo. Por eso siempre habla el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. No le pongas tu interpretación de decir el Espíritu de un tercer Dios. Eso no lo dice la Biblia. ¿Cómo te atreves tú a añadirle a la Biblia lo que no dice? Pero sí dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y la palabra de Dios en Gálatas 4:6 dice, porque tú has creído, Dios enviará a tu corazón el Espíritu de su Hijo, no de otro. Entiéndelo. Enviará a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y ahora ellos le añaden, pero de otro. Bueno, cada cual tiene libre albedrío para creer. Yo le creo a la palabra. Un escrito está. Si la Biblia lo dice así, así lo creo yo.
hace rato que me divorcié de los libros hechos por los pecadores. Ahora, el segundo consejo, ¿no? El segundo ángel, mira lo que dice. Dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Recuerden, la guerra de Satanás contra Cristo y su remanente. Primero ataca a Cristo, la personalidad de Cristo, introduciendo a otro Dios para que adoremos a ese otro Dios y no adoremos a Cristo. Y ahora aquí el llamado es que cayó Babilonia, la gran ciudad, la que ha hecho beber a todas las naciones y a todas las iglesias del vino de su furor, el engaño y la mentira. Miren, hermanos queridos, Satanás ha tratado a través de la historia, de destruir el plan de la salvación. Y el plan de la salvación es una persona, que es Cristo. Ya lo dijimos anteriormente. No ha podido, escuchen, pero sí ha podido Satanás engañar y confundir a los seres humanos. No ha podido destruir el plan de la salvación, gloria a Dios, porque es una persona que es Cristo y Cristo lo derrotó a él. Pero sí ha podido, ¿qué? Engañar, confundir a la gente ¿con qué? Con la misma palabra de Dios. Miren, el vino de la Babilonia, que son las doctrinas erradas que se han abrazado y se están abrazando ahora. Todos nosotros sabemos que ese vino son las falsas doctrinas. Es la sustitución de la palabra de Dios, número uno. Bueno, el primero es la guerra contra Cristo, ¿no? Colocando, la Biblia habla de dos, Padre e Hijo, y colocando un tercero. Segundo, sustitución de la palabra de Dios por doctrinas y mandamientos de hombre. Así que no pudo con Cristo, ahora trata de tergiversar la palabra de Dios. 3. Es la sustitución del verdadero evangelio por un falso evangelio. Es lo que estamos viendo hoy, hermano. Uno se queda asombrado cuando alguien decía, bueno, yo sí creo en los libros del Espíritu por profecía, pero no predico de ellos. No los enseño. Eso es incongruente, hermano. Si usted cree en ellos, usted predica de ellos. Si usted cree en ellos, usted va a predicar lo que la profeta dice de lo que viene de la crisis final, de la crisis de los siglos. Las doctrinas, dice, sustitución del verdadero evangelio por un falso evangelio. Cristo, muchos del pueblo de Dios creen que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. Cuando ignoran lo que dice la profeta, por eso es que están errados, por eso es que predican errores, porque no leen a la profeta que Dios levantó para este último tiempo para aclarar estos puntos confusos. Cristo tomó la naturaleza humana con 4.000 años de pecado, las debilidades, las flaquezas. Cristo fue tentado en todo, Cristo podía pecar, Cristo podía fallar. Por eso fue que en el Getsemaní sudó gota de sangre. Señor, pasa esta copa, busca de otra forma, porque Dios cargó en él el pecado de todo el mundo. Cristo se hizo pecado aunque no pecó. Esto no es nuevo, hermano querido, pero eso es la falsa doctrina. Pero la gente sigue creyendo en los mandamientos, a la doctrina y mandamientos de hombre. Es por medio de la idolatría, para que los hombres adoren a Satanás en lugar de adorar al Padre y al Hijo. Ha colocado infiltrado el tercero, cuando la Biblia no habla de 3, la Biblia habla de 2. Y por medio de sus falsos maestros, y por medio de sus demonios que pronto empezarán a aparecer en figuras humanas, diciendo el sábado fue cambiado, nunca serás perfecto, nunca dejarás de pecar. Y entonces Dios me mostró, y te lo estoy diciendo a ti, he venido de allá para informarte, vendrán manifestaciones demoníacas en la figura de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu esposa, no sé, de tu hijo. Hermanos queridos, en eso consiste la crisis final. Negar el evangelio eterno a Cristo, la Trinidad, la sustitución de los mandamientos de Dios, un evangelio cambiado, un evangelio diferente, que es lo que estamos oyendo y viendo hoy.
con las Awakening Church, iglesias emergentes dentro de nuestra iglesia. Los camporí, la gritería, la bulla, chiflando, aplausos, saltando, cantando música mundana. Pero nadie dice nada. Eso es un evangelio diferente. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esa es la guerra y la crisis de los siglos? Dice el tercer mensaje, dice Apocalipsis 14, 9 al 11. Y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que recibe la marca. Hermano, la crisis de los siglos termina ¿con qué? Con la imposición de la ley dominical, la ley que te obligarán a ti a forzar tu conciencia para que adores en el domingo en lugar del sábado. Miren, el mensaje del tercer ángel es un llamado a la verdadera adoración, adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar, Padre e Hijo. La verdadera adoración consiste en la obediencia a Dios, a su palabra y al espíritu de profecía, y no a los doctores de la ley moderno. Por eso dice allí Éxodo, capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí se incluye a los adoradores de la Trinidad, un tercer Dios que la Biblia no lo menciona. Eso se llama idolatría, violación del primer y segundo mandamiento, que dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Dice, las aguas debajo de la tierra. Ahora, Éxodo 28. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra. Es el sábado. Primero, nos está hablando de qué? De no tener dioses ajenos aparte del Padre y del Hijo. De no adorarlo ni creerlo. Segundo, no adores a nada en este mundo aparte del Padre y del Hijo. Tercero, acuérdate del sábado, no del domingo. Luego, en Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estoy mencionando las cosas que vienen pronto. No moriréis, se lo dijo a Adán y a Eva. Y desde allá hasta el día de hoy, la mayoría de las personas creen que cuando los muertos se mueren, en vez de ir al sepulcro, a la tierra de donde fuimos tomados y seremos tornados, están en el cielo. Isaías 8:9. Si os dicen, preguntad a los encantadores, a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo de Dios? Dice, ¿no consultará el pueblo de Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hermanos queridos, ese es el espiritismo. No moriréis, los muertos siguen viviendo. Entonces los muertos, hay que consultar a los muertos mediante los vivos. Tú vas a una persona, entonces esa persona te va a consultar, ¿ves? A los muertos. De esta mentira satánica ha acondicionado el camino para que la inmensa mayoría de los seres humanos, incluyendo el profeso cristianismo, serán engañados. ¿Qué? Voy a enumerarlo. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Padre e Hijo, nadie más. Es lo que menciona la Biblia como Dios, que hay que adorar. No te harás imagen de nada, ni arriba ni abajo. Luego, acuérdate del día de reposo. 3 puntos en controversia. No moriréis desde el Edén hasta el día de hoy. 4. 5. No consultemos a los muertos. No consultemos a los vivos mediante los muertos. No, amados hermanos. La gran mentira satánica que prepara el camino para que la inmensa mayoría de los seres humanos, incluyendo el profeso de Dios apostate, es el espiritismo y la idolatría, no adorar al verdadero Dios. Dice Apocalipsis, capítulo 14, 13 y 14.
Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos queridos, viene una crisis, viene una triple unión de espiritismo, ¿ve? Y falsa idolatría y falsa adoración. Todo eso está ligado. Ahora, estos 3 espíritus de rana son espíritus de demonios representados por 3 poderes dominados por Satanás para engañar al mundo entero, y están representados, lo dice la sierva de Dios. ¿Quiénes son? Cita White, Juego de los Testimonios, segundo tomo, página 151. Por decreto que impongan por el decreto que impongan la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, entre comillas, Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Escuchen, esto está en el futuro, en verde. Cuando el protestantismo, las iglesias protestantes de Estados Unidos, las iglesias trinitarias, incluyendo todas las iglesias trinitarias, extiendan la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión. ¿En qué consiste la triple unión? El espiritismo. Estoy de atrás para adelante, el espiritismo, Roma y el protestantismo. Aquí está claro. Lo leo. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, que será el centro, el escenario, quien promoverá esto, se separará completamente de la justicia. Y si se separan de la justicia, caen en la injusticia. Dice, cuando el protestantismo en verde, número 1, extienda su mano a través del abismo para asir la mano de Roma. Aquí está en un azulito tierno. Segundo poder, cuando se incline ahora Roma por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de la Constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Aquí está la crisis de los siglos. Aquí está la crisis de los siglos. No creer en el mensaje de los terceros ángeles. Creer en un triple, en trío, en 3 dioses, cuando la Biblia no lo presenta. Adorar imágenes. Guardar el domingo, no obedecer el sábado. El asunto de la inmortalidad, no moriréis. El espiritismo consultando los vivos por los muertos. Usted consulta a los vivos para que los vivos vayan a los muertos y los muertos sean los que le digan lo que va a pasar. Cuando el protestantismo, cuando Roma y cuando el espiritismo se unen, entonces, hermanos queridos, veremos que comenzó la obra final de Satanás para destruir al mundo y al pueblo de Dios. Miren esta cita guay. Merced a los 2 errores capitales. Vamos a ver cuáles son esos 2 errores capitales. El de la inmortalidad del alma, lo que habíamos dicho, no moriréis, no consulte a los muertos. Y el de la santidad del domingo, la adoración. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo
crea un lazo de simpatía con Roma. Quiere decir, el espiritismo como el estado de los muertos, no moriréis. Y el domingo, la unión de la iglesia trinitaria, que aceptará el domingo. En azul, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder de Roma. Vuelve a repetirlo. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos 6-45. En esto consiste la crisis de los siglos. Por eso estamos en el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. Cita White. Los papistas, los protestantes, los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Conflicto de los siglos 4-6-6-4-6. Otra cita guay. Estamos en el mismo umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. Estamos en el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. Ya se lo hemos explicado en qué consiste. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a las puertas. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los seres vivientes. Las controversias pasadas, lo que pasó al pueblo de Dios, después, allí en la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, todas esas controversias de persecución, esas controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueñe siquiera con las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Nadie sueña con esto. Es más, que ni se predica, ni se habla, porque no se puede asustar a la iglesia, no se le puede meter miedo, eso es terrorismo teológico. Ese es por eso, porque han rechazado la señora White. Han rechazado los escritos del Espíritu. Por eso dicen estas sandeces. Nadie sueñe siquiera con las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Satanás está trabajando por medios humanos, los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo. No se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 703 y el párrafo 2. Hermanos queridos, en medio de las crisis que ya hay y vienen, la gran apostasía, las persecuciones, la pérdida de las propiedades, el martirio, el circo romano, el patíbulo, la hoguera. En todas estas circunstancias, Dios nunca abandonó a su iglesia. Por eso te hablamos de la crisis de Isaías. Dios no abandonó a su pueblo. Te hablamos de la crisis de Ezequiel. Dios no abandonó a su pueblo fiel. Y entonces le mostró a Juan lo que iba a ocurrir. Pero ahí en la cuarta visión, Dios levantó a su profeta para este último tiempo, advirtiéndonos de lo que viene, la crisis final, la crisis de los siglos, en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Miren, hermano, lo que dice la profeta de Dios. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios, porque está por sobrecogernos un tiempo que probará las almas de los hombres. Sobre el monte de los olivos, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerra. 1. Rumores de guerra. 2. Porque se levantará nación contra nación. 3. Reino contra reino. 4. Habrá pestilencia. 5. Habrá hambre. 6. Habrá terremoto. 7. Y todas estas cosas, principios de dolores. Y aquí en rojo. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Lo dice la profeta.
Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 703. ¿Por qué digo esto? Y lo puse así, porque muchos están predicando que ya nada de eso se va a cumplir. Pero miren, hermanos, esta cita de Mateo 24, 29 al 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso ocurrió antes de que comenzara el tiempo del fin, allá por los 1700 y los 1800. Eso ocurrió. Pero es que ha seguido ocurriendo y ha seguido ocurriendo. Por eso dice, allí caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos queridos, Dios nos está hablando en estos últimos años. Mire cuántos eclipses, cuántas lunas de sangre, miren cuántas lluvias de estrellas, miren cuántos cometas, miren cuántas cosas el Señor está mostrando en su televisión, en la bóveda celestial, para que la gente vea estos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre venir en la gloria y majestad. Hermanos queridos, estamos en el umbral de los grandes acontecimientos que anuncian que Cristo ya viene. Y yo quiero hacer una remuneración de eventos pasados con los actuales. Por ejemplo, la visita papal en el año 2015 a Estados Unidos. El Papa se presentó en el Congreso y se presentó en las Naciones Unidas. Algo histórico únicamente en el año 2015. Entonces, en el año 2017 hubo un eclipse solar de norte a sur, pasando por 7 ciudades llamadas Salem. La palabra Salem significa rey de justicia, por eso se llamaba Melquisedec, rey de ¿qué? De Salem. Hermanos queridos, hubo 7 pueblos desde el norte hasta sur de Carolina, que salió por acá, de allá por Oregon, creo que empezó así, atravesando todo Estados Unidos. Ese eclipse solar pasó por 7 pueblos llamados ¿qué? Salem, y cruzó por encima de un pueblo que se llama Egipto, ahí en el centro, de ahí por Illinois. Ahora, en el 2020, ustedes saben la plaga que ocurrió. En el 2020 surge la Agenda 2030. En el 2021 la primera encíclica papal llamada Laudato Si. 2022 Cumbre Ambiental COP28 en Egipto. Los 10 mandamientos verdes, sustituyendo a los 10 mandamientos de Dios. Y allí estaba la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, apoyando ese COP. Eso es apostasía. Esto, 2023, Cumbre Ambiental COP29. Salvemos al planeta, con la otra encíclica papal llamada Fratelli. 2024, eclipse solar del oeste, empezando por allá por México, el oeste al este-noreste. En singularidad comienza por un pequeño pueblo llamado Jonás y atraviesa 7 pueblos llamados Nínive y hace su cruce por donde pasó el eclipse del 2017 en el pueblo llamado ¿qué? Egipto. Allí se cruzan el que vino del norte al sur y el que vino del oeste hizo ¿qué? Una cruz. Ahora el 21 de este mes, el cometa Diablo, hermano, en estos días, poquitico antes, poquitico después, Israel sacrificará su vaca roja para comenzar la construcción del tercer templo. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? No sé. Pero son cosas que están ocurriendo. Y en el 2024, miren la situación de guerra que está viviendo la humanidad. ¿A dónde irá a parar todo esto? Hermanos, estamos en el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. Cristo ya está viniendo y la iglesia está dormida. La iglesia está en Babilonia.
La iglesia está en las celebraciones paganas. La iglesia está adorando, aceptando el sistema de adoración pagana. Nuestras iglesias parecen más evangélicas que adventistas. Nuestras iglesias se han ido por delante de los carismáticos pentecostales. Estamos en el umbral de grandes cosas y solemnes, dice la sierva de Dios. Pero los siervos de Dios no han de confiar en sí mismos en esta grande emergencia, lo que hemos citado. En las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, vemos cuán íntimamente está relacionado el cielo con los acontecimientos que suceden en la tierra y cuán grande es el cuidado de Dios para los que son leales y fieles. El mundo no está sin gobernante. A pesar de que vemos la rueda moviéndose, a pesar de que vemos cosas extrañas, hay alguien que está en el centro del universo que controla este planeta Tierra. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros están en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. El programa de los acontecimientos venideros están en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 703 y el párrafo número 3. Cita White: la gran crisis está por sobrecogernos. Estamos en el umbral de los eventos finales. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, se necesita una fe perseverante, pero podemos triunfar gloriosamente. Nadie que vele, nadie que ore, nadie que crea en el Padre y el Hijo, nadie quien cree en un así dice Jehová, y nadie quien, cree en un así dice Jehová, y todo aquel que cree en el Espíritu y la profecía, dice, no será entrampado por el enemigo. Testimonio para la iglesia, tomo 6, página 0404, tomo 1. Amados hermanos, gloria a Dios. Dios controla el mundo. Dios tiene en sus manos la situación del mundo. Esta cita Juan: en el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá una garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Cristo dirá a sus fieles: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. El león de Judá, tan temible para los que rechazan su gracia, será el Cordero de Dios para los obedientes y fieles. La columna de nube, que significaba la ira y terror para el transgresor de la ley de Dios, será la misericordia y liberación para los que hayan obedecido sus mandamientos. El fuerte brazo que hiere a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Cada fiel será ciertamente recogido y enviará a sus ángeles con grande voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Eso está en Mateo 24:31, testimonio para la iglesia, tomo 6, página 404, párrafo 2. Amados hermanos, no es ahora tiempo de llorar y de desesperar, ni tampoco de ceder a la duda o la incredulidad. Cristo es ahora un Salvador que Cristo no es ahora un Salvador que esté en la tumba nueva de José, cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Tenemos un Salvador resucitado, gloria a Dios. Él es el Rey, el Señor de los ejércitos. Se sienta entre los querubines y en medio de la disensión y tumulto de las naciones, guarda todavía a su pueblo. El que reina en los cielos es nuestro Salvador. Amén. Él mide
toda prueba, vigila el fuego del horno que ha de probar a cada alma. Cuando las fortalezas de los reyes sean derribadas, cuando las saetas de la ira de Dios atraviese el corazón de sus enemigos, su pueblo estará salvo en sus manos. Gloria a Dios, amados hermanos. No hay que temer al futuro. Quiero compartir las últimas palabras de Josué, allí en el capítulo 21, versículos 44 al 45. Jehová le dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que habían jurado a sus padres. Ninguna de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos los enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Liberó a Israel de Egipto con mano fuerte. Abrió el mar rojo con mano fuerte. Los alimentó durante 40 años con mano fuerte. Les dio agua durante 40 años con mano fuerte. Los cananeos se impusieron y fueron derrotados. Luego el río Jordán desbordado y Dios lo detuvo y cruzaron. Las paredes o los muros de Jericó cayeron. La alianza de los reyes paganos y amorreos, heteos y heveos fueron destruidos. Dios cumplió su promesa con su pueblo ayer. Dios cumple su promesa hoy con los fieles. Dios está comprometido con los fieles, los que adoran al Padre y al Hijo, los que adoran al Creador del mundo, los que adoran en el sábado, los que no creen en el espiritismo, los que tendrán que enfrentar la triple alianza. Hermanos queridos, los que guardarán los mandamientos de Dios al costo de su vida. El que no duerme, el que vigila. Jehová nuestro Dios está continuamente cuidando y protegiendo a su pueblo. Él ha prometido cuidarnos todo el tiempo. Y termino con esta preciosa promesa del salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si cumplió su promesa con el Israel, la cumplirá con nosotros. Y este salmo es una realidad en la vida del fiel remanente. Hermanos queridos, Dios le habló a Isaías por medio de visiones. Dios le habló a Ezequiel por medio de visiones. Dios le habló a Juan, el vidente de Patmos, por medio de visiones. Dios le habló a su profeta por medio de visiones para revelarnos lo que viene. Por lo tanto, amada iglesia, prepárate para el encuentro con tu Dios. Estamos en el umbral de los grandes acontecimientos y solemnes. Cristo ya viene, un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y que estemos listos para que cuando Él aparezca en gloria y majestad, tú y yo podamos recibirlo. Es mi deseo, es mi oración para ti y para mí, para tu familia y nuestra familia. Que Dios te bendiga. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu palabra viva, eficaz, poderosa, una espada que corta, que destruye a los enemigos. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por las promesas que siempre han acompañado a tu pueblo. Oh Padre querido, gracias por las revelaciones que tú le has dado a tus hijos fieles a través de las edades y los siglos. Gracias por las visiones que le diste a Juan en la isla de Patmos. Gracias por las visiones que le diste a tu profeta Elena Querecuay de la crisis venidera. Ya estamos entrando a esa crisis. Señor, ayúdanos a serte fiel. Necesitamos tu gracia, tu poder. Sin ti no podemos vencer. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Entregamos nuestra vida. Ayúdanos a permanecer fieles, levantando la verdad del Padre y del Hijo, levantando el estandarte de Cristo, levantando las verdades bíblicas, levantando las verdades del Espíritu y profecía. Que seamos fieles hasta tu venida.
Es nuestro deseo y es nuestra oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me les bendiga. Ánimo, fe y confianza. Cristo ya viene. Maranata.